El video se deja constancia de que no ha sido posible la conciliación en atención a la posición negativa expresada por la representación de la entidad demandada, hecho que será tomado en cuenta al momento de emitirse el pronunciamiento final en este proceso. Corresponde a continuación fijar las pretensiones del juicio formuladas por el demandante en este proceso. De la lectura del escrito de demanda se desprende que el demandante ha formulado las siguientes pretensiones: que se le pague el importe total de 500.000 nuevos soles como indemnización de daños y perjuicios por haber sido pasible de un despido arbitrario, importe que comprende los rubros de daño emergente, lucro cesante y daño moral. Segunda pretensión, que se le pague los intereses legales y financieros, costas y costos del proceso. Esas son las pretensiones que ha invocado el demandante. Sí, doctor. Bien, vamos a... Doctor, una precisión. El demandante de su demanda establece que por cada pretensión se le pague 200.000 soles, entonces lo que al final hace 600.000, entonces, para que no haya duda, no sé si la pretensión es 500.000 o 600.000. ¿Cuál es el importe de la pretensión? 500.000, doctor. 500.000. En todo caso, ¿cuál de los conceptos no es 200.000? En todo caso, estaríamos hablando del daño moral, que sería 100.000. Ya. Con esa precisión, esos son los importes. Vamos a requerir a la demandada haga entrega del escrito de contestación a la demanda con las copias pertinentes para la parte contraria. Copia. Ese es mi cargo.
Realizado el escrito de contestación a la demanda, se advierte que la misma reúne los presupuestos procesales y los requisitos formales exigidos en el artículo 19 de la Ley Procesal de Trabajo. En tal sentido, se tiene por contestar la demanda en los términos que se indican en dicho escrito. Asimismo, se tiene por ofrecidos los medios probatorios mencionados en el punto 5 del escrito de contestación, todos los cuales son pruebas documentales. Se tiene por acompañado los anexos que se indican. Al primero otro sí, téngase por delegado las facultades de representación a favor de los abogados que se indican en dicho extremo. Al segundo otro sí, téngase por autorizado a las personas que se indican para realizar las acciones mencionadas en dicho extremo. Al tercer otro sí, téngase por acompañado las copias del escrito de contestación y de los anexos, así como las tasas y aranceles judiciales correspondientes. Bien. De la revisión de los fundamentos de hecho invocados por la entidad demandada, se puede apreciar de que no existe discrepancia alguna en torno a los hechos que fundamenta las pretensiones invocadas en la demanda, es decir, no se cuestiona los hechos vinculados a la fecha de cese, el despido del demandante a la fecha de reposición, así como tampoco respecto al hecho que ha determinado la emisión de la sentencia en el proceso de amparo respectivo. Por consiguiente, los hechos base de la demanda han sido admitidos tácitamente y por tanto no se requiere de mayor actuación probatoria. En torno a las pretensiones demandadas respecto a si cabe o no el otorgamiento de la indemnización a favor del demandante, el juzgado estima que todos los medios probatorios aportados por las partes son pruebas documentales que no requieren de una actuación probatoria adicional y a criterio del juzgado resultan suficientes para emitir el pronunciamiento de fondo, no requiriéndose por tanto la necesidad de llevar adelante una audiencia de juzgamiento. En tal sentido, consideramos que el presente caso se enmarca en el supuesto previsto en el tercer párrafo del artículo 43 de la Ley Procesal de Trabajo y en tal sentido el juzgado dispone pasar al juzgamiento anticipado del proceso. Conforme a la norma precitada, vamos a conceder el uso de la palabra a los abogados de ambas partes para que puedan expresar sus alegatos finales. Tiene el uso de la palabra el abogado de la parte demandante. Bien, doctor, muchas gracias por la concesión de la palabra. Lo que buscamos nosotros es de que el actor que fue despedido el 5 de octubre del año 2011 y reingresó el 1 de julio del 2014, que más o menos cerca de 3 años de despido que tuvo el actor, se solucione este problema en virtud a una acción de amparo que nosotros presentamos y que fue confirmada por la Quinta Sala Civil de Lima y declara fundado en todos sus extremos, se establece que efectivamente hay una violación constitucional y acredita también de que efectivamente se da esta resolución, la sala constitucional confirma la resolución porque entre las partes ha existido una relación contractual de trabajo, que le otorga eso. Entonces el tema de la relación contractual de trabajo es un tema ya definido, es un tema que no tiene vuelta que darle. De acuerdo a la normatividad que existe en nuestro país, en las sentencias del Tribunal de la Corte Suprema, se establece de que la acción de amparo es una acción que busca cesar la violación constitucional y reparar o retrotraer las cosas al estado anterior, a la continuación de la relación laboral. Dice en estas resoluciones, no crea una ficción retroactiva de labores prestadas durante el periodo de ausencia frente a la cual pudiera surgir la obligación de pago de remuneraciones. Esta es la tendencia de la Corte Suprema
de que no es una instancia la acción de amparo de ejecución y no es una instancia donde se puede pedir devengados. Ya eso está definido, entonces, ¿qué es lo que le queda al trabajador? Hay resoluciones, no dicen en las resoluciones nuestras, en este caso el trabajador, pero en otras sí se señala de que le queda al trabajador la solicitud de la indemnización de daños y perjuicios. De daños y perjuicios que se ocasionados como consecuencia de este despido. En nuestra parte, el mismo hecho del cese le ha generado un truncamiento al trabajador en su pago de remuneraciones. Si el trabajador hubiera trabajado esos 2 años y 10 meses, si multiplicamos por la remuneración que después ha subido, porque ellos tienen empleo de reclamos, porque ya lo tenemos que considerar dentro de una relación laboral, efectivamente habría perdido una gran cantidad de dinero. Y si él se quedara trabajando y siguiera trabajando, porque después de esa reposición él renuncia, entonces también tendría una pérdida de remuneraciones. Y en cuanto se refiere al aspecto extrapatrimonial, que se refiere a la aflicción o sufrimiento de la víctima, es evidente que esta se produce por cuanto es un tema abstracto, es un tema de dolor, es un tema de quedarse sin trabajo, es un tema de quedarse sin los medios de subsistencia, un perjuicio para la esposa, los hijos menores. Estamos junto a hijos menores, tiene un hijo mayor, pero los menores fundamentalmente han sufrido el tema de la continuación del colegio, etcétera, etcétera. Además hemos presentado documentos que realmente acreditan problemas que ha tenido el actor. Hemos juntado, por ejemplo, un tema de cobranzas, el requerimiento de estos cobradores, porque él ha tenido que prestarse dinero o conseguir agenciarse dinero de alguna forma. Hay compromisos de pago para devolver esos dineros en esa época, notificación de cobranzas de otro lado y así sucesivamente, que precisamente se generan porque él estaba sin trabajo, ¿no? Entonces se está demostrando las constancias de matrícula de los hijos, constancias de los estudios de los menores, que esas pruebas pues acreditan no solamente la constancia de estudios, sino acreditan también el pago mensual, el gasto mensual, la alimentación, el techo, los útiles, etcétera, las cosas que se tienen que comprar a los hijos. Entonces, efectivamente hay un daño que se ha ocasionado. Entonces, en base a estos argumentos que son clarísimos, ya no tocamos el argumento que muchos hemos visto. Lo que ha dicho el doctor está puesto en la contestación a la demanda del tema de la relación contractual. Es un tema definido, yo creo que ese es un tema que no puede tocarse, entonces es un tema que ya está superado. Entonces, desde ese punto de vista, doctor, nosotros pedimos que, de acuerdo a su criterio y a la evaluación que ha hecho este caso, y en razón a las resoluciones que se han dado sobre la injusticia que se ha cometido con el actor al haberse retirado del trabajo injustamente, y luego restituido judicialmente, tenido gastos el actor, para eso también se disponga el otorgamiento de los daños y perjuicios en el tema patrimonial y extrapatrimonial, y asimismo se se disponga el pago de las costas y costos que tenía que pagar y los beneficios accesorios que hemos solicitado en la demanda. Eso sería, doctor, nuestros argumentos finales para que el despacho dicte una sentencia. Doctor, díganos cuál es el argumento o el fundamento de hecho que sustenta su pretensión del daño emergente. El fundamento del daño emergente, la pérdida patrimonial que vendría a ser efectivamente sufrida, es el momento que él se queda sin trabajo, ya no tiene, digamos, dinero para subsistir, entonces se produce un daño. Pérdida patrimonial, el que él ha tenido que agenciarse algunas cosas para... ¿Esta pérdida patrimonial a qué se refiere? ¿Al no pago de remuneraciones? Sería... fundamentalmente porque él pierde ese beneficio que estaba percibiendo. Ya no percibe remuneraciones, mensuales de 1.800 o 2.000 soles. Ese sería, ya no deja de percibir. ¿Y el lucro cesante?
En todo caso, la ganancia dejada de percibir. Es lo mismo. No, en todo caso estaríamos hablando, digamos, del futuro. El futuro, digamos, si yo me quedo trabajando, estaríamos hablando de 2 años y 10 meses, y eso es un importe de dinero, ¿no? Entonces, lo que y otro tema... Pero es lo mismo, pues, doctor, me está usted diciendo el mismo fundamento para ambas pretensiones. Claro, pero en razón a los documentos... Pero ese es el argumento de su defensa, ¿no es cierto? Sí, y además los documentos que hemos presentado también, deudas que él ha tenido, o sea, deudas que él ha tenido que pagar, ¿no? Pero ¿qué relación tendría la deuda con el despido? Es una deuda. La deuda estuvo no despedido, tenía que pagarla. Eso nada tiene que ver con el despido. Deudas generadas después del despido para poder sobrevivir, digamos. Bueno, es un argumento que nosotros traemos, ¿no? No sé si lo considera, señor juez. Sería más o menos ese. Pues entonces yo voy a entender, de acuerdo a lo que me dice usted, que es el mismo fundamento para el daño emergente y para el lucro cesante, porque además por cada uno dice 200.000. En realidad tendríamos que tener en consideración, sí, esos argumentos, pues no hay otros. ¿Y para el daño moral? El daño moral es el daño, digamos, señalan los autores el sufrimiento que tiene el actor al haberse quedado sin trabajo. El sufrimiento, el dolor, la angustia, fundamentalmente la angustia de quedarse sin trabajo y no tener remuneraciones, y eso repercute en su persona, en la familia, en todos ellos, y se han generado, según me cuenta él después de eso, ciertos problemas, inclusive hasta de salud de los hijos. Entonces sería una cuestión extrapatrimonial, una cuestión de un criterio. Entonces solo estaríamos hablando de dos cosas: el sufrimiento y hechos colaterales, que dice usted que la familia, que los hijos. ¿Tiene alguna prueba que acredite eso? Bueno, en cuanto se refiere, bueno, los documentos que han presentado son de gastos, ¿no? Pero pruebas sobre enfermedades, digamos, no hemos presentado eso, pero sí un acto de esta naturaleza repercute en el trabajador, ¿no? Sí, lo que pasa es que en este tipo de pretensiones últimamente estamos advirtiendo que todos los abogados presentan simplemente la petición porque hubo un despido y listo, ¿no? Y alegan daños y piden indemnizaciones por importes importantes, pero sin embargo no hay ningún hecho que justifique ni lo demuestre, ¿no? Es importante, si se quiere, yo no niego que puede haber razones que puedan de repente hacer un tanto más considerable un daño en la medida de las repercusiones que ha podido tener, que podrían calificarse dentro del daño moral. Sin embargo, estos tienen que ser acreditados, pues, ¿no? Necesariamente. Yo sé que la doctrina dice que el daño moral debe presumirse en muchos casos, como en este caso. Claro. Sin embargo, para la cuantificación, eso no. O sea, la cuantificación sí requiere del abono, del caudal material probatorio, ¿no? Si no, pues, le dejan en un problema al juez porque hoy sí hay pues un daño, pero ¿y cómo le cuantifico ahora? ¿No? Claro. Lo que usted ha dicho es cierto, este tema de se presume un daño, ¿no? Se presume un daño, es cierto. Nosotros hemos copiado una sentencia de otro trabajador que para casualidades de misma editora Perú, pero es otro tema, no es un despido, es un tema de cese colectivo, y se ha otorgado un beneficio. Y en ese beneficio se hace referencia a la presunción del daño que ha sufrido. Claro, eso es lo que dice la doctrina. Pues, claro, ¿no? al hecho de que ya es imposible participar en otras actividades al no tenerse el dinero, actividades como son, por ejemplo, sociales, recreativas, celebraciones familiares, todo eso se restringe, ¿no? Entonces, desde el punto de vista doctrinario, ese es el tema. Queda claro que no hay pruebas sobre esos hechos, pues. Claro, o sea... ¿Se da cuenta, doctor? Usted mismo alega esas situaciones, sí, que hay que demostrarlas. O sea, no podemos decir, oye, no pude hacer esto, pero sin embargo esto no apoyamos con ningún medio probatorio, ¿no? Lo importante en esta audiencia es dejar claro eso, doctor, claro, ¿no? O sea, por eso le pregunto qué prueba tenemos respecto a eso. Así es. Doctor, sobre ese tema, si yo quisiera probar actividades sociales, recreativas, celebraciones familiares, colectivas, tendría que pedir de repente proformas de lo que es una actividad que no pude realizar, a lo mejor eso, pero yo creo que eso es... de repente queda libre criterio, arbitrio del juez de evaluar esa situación. Pruebas sobre ese tema
que es un tema extra patrimonial, poco difícil, ¿no? De conseguirse. A lo mejor, ¿sabe qué? Cumpleaños de tu hija, anda, sácate una proforma, no vas a poder realizar, pero sácate una proforma, esto no puede realizar. Algo así Yo tendría le que digo ser. un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, le invitaron al matrimonio de su hermano y bueno, no tuvo plata y no tuvo pues nada para obsequiarle de repente, y eso podría generarse como un daño moral, un dolor, porque hoy me he visto privado, pues, ¿no es cierto? Claro. Entonces, acá lo esencial que queremos rescatar es que la defensa en este tipo de pretensiones tiene que hacer, digamos, un trabajo un poco más más minucioso, ¿no? Porque porque yo le voy a preguntar ahora, ¿cómo es que usted me cuantifica 100.000 soles por daño moral? ¿Basado en qué me dice usted que sea 100.000? ¿Por qué debo darle 100.000? Nosotros basamos eso en una, como su nombre, esta apreciación es un poco subjetivo, una apreciación puede ser más o menos, pero hemos puesto esa cantidad en función a una idea, una restitución. Y más que nada lo que ha motivado a nosotros a poner la cantidad es algo así como que si yo hubiera seguido trabajando, ¿cuánto hubiera perdido? Más que nada es eso, más o menos es una relación a lo que no se puede pagar de vengados, pero si relacionamos a lo que serían los devengados, pero más eso ya o menos está pues en el lucro cesante, eso, doctor. Ah, bueno. O sea, eso estaría en el concepto de lucro cesante, ¿no? Ya. Por eso se da cuenta cuando no tenemos los elementos de juicio para poder cuantificar. Ciertamente podría ser 100.000 o 200.000 o más de repente una indemnización de daño moral, ¿no? Pero eso se tiene que, digamos, esos sufrimientos, esos daños morales tienen que ser demostrados. Claro, en esta sentencia se dice igualmente resulta difícil cuantificar el monto de la indemnización, pues los sentimientos morales resultan inapreciables económicamente, ¿no? Por lo que se estima que, bueno, entonces es inapreciable ese dinero. Esperamos de que el juez, señor juez, aprecie esa situación. Doctor. La defensa de la parte demandada tiene el uso de la palabra. Gracias, doctor. Nosotros, al momento de presentar nuestra contestación, nos opusimos y nos oponemos al pago de algún tipo de indemnización, sin que esto quiera desconocer la existencia de una desvinculación de la persona, ¿no? Obviamente, un juzgado determinó que al momento del cese sí había un tipo de contrato, ¿no? Y que obviamente hubo una vulneración al derecho de trabajo del demandante, que ahora está reclamando el pago de indemnizaciones. Sin embargo, lo que nosotros objetamos y a la vez oponemos es la existencia de algún tipo de responsabilidad civil para el pago de una indemnización. ¿Por qué? Porque, como se sabe, la responsabilidad civil está compuesta por algunos elementos, de acuerdo a lo que dice la doctrina, ¿no? Obviamente porque esto no ha sido desarrollado por el Código Civil. Y de esos elementos, que usted conoce, debemos establecer que uno de ellos es la ausencia del factor atributivo de responsabilidad. ¿Eso qué significa? Que nuestra empresa haya actuado con dolo, con culpa leve o culpa inexcusable al momento de realizar esa conducta, ¿no? Que es la conducta de simplemente no continuar con los servicios del señor Almeida. Hemos adjuntado documentación que son las guías, los procedimientos, las liquidaciones, los requerimientos de compra, todo el procedimiento interno de contratación para demostrar cómo es que se manejan las cosas en Editora Perú. Eso quiere decir que en Editora Perú nosotros no hacemos las cosas con la finalidad de ahorrar costos, de disminuir o desconocer el costo laboral, porque somos una empresa que estamos bajo la supervisión del Estado y estamos controlados por el Estado, así como también estamos controlados por los órganos por los órganos de control, claro, y por la Contraloría misma, ¿no? También nos sujetamos a la ley de presupuesto. En ese sentido, si nos sujetamos a todas estas normas, lo que debemos hacer no es en ningún momento perjudicar a ninguna persona, sea trabajador o sea proveedor, pero nosotros actuamos dentro del margen y del rango que nos permite la ley. En base a eso, no se puede decir que nuestra empresa actúa de manera dolosa o incluso de manera culposa, grave o culpa leve, si es que nuestra empresa ha actuado siempre conforme a los procedimientos y parámetros que nos dice la legislación. Por eso es que no podemos, o sea, nosotros nos oponemos a señalar que existe algún tipo de conducta dolosa y que somos responsables civil, porque eso significa que hemos generado un daño, y para nosotros generar un daño significa que hemos actuado de manera
de una manera tal que hemos ocasionado un perjuicio a una persona. Pero ese perjuicio es imputable a nosotros, sí es imputable a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros dimos la conducta. Pero existe culpa al momento de exculpa o dolo al momento de emitir ese acto. Usted sabe que hay causales de exención de responsabilidad. Entonces, a lo que apuntamos nosotros es a eso, no más que a desconocer cualquier tipo de otro hecho judicial, es apuntar a eso, que nosotros no podemos ser responsables, no podemos ser considerados como una empresa que actúe de mala fe o de actitud dolosa si es que nos hemos ajustado siempre a los parámetros que establece nuestra legislación interna. Posteriormente, ya yendo a los fundamentos presentados por el demandante, está de más decir que el artículo 196 del Código Procesal Civil establece a quién corresponde la carga de la prueba, así como el artículo 23 de la nueva Ley Procesal de Trabajo establece que quien alega los hechos debe de probarlos. En este aspecto, las pretensiones que ha demandado el señor Almeida, mediante su abogado, son la de lucro cesante, daño emergente y daño moral. Sobre el daño emergente, creo que ya quedó claro que este no ha sido acreditado. Pues obviamente establece el señor que estaba enfermo, que tuvo deudas. De los documentos que se han actuado y hemos analizado, las deudas, la primera cobranza es de diciembre o enero del 2012. Eso quiere decir 2 meses luego de que se cortara su vínculo. Un requerimiento de cobranza no viene hasta después de 6 meses. Se trata de una cobranza de una deuda que ya tiene tiempo de vencida. Porque obviamente los procesos de cobranza van, la empresa que tiene el trámite cobra, cuando no le pagan, cobra de nuevo, no le pagan y lo manda a una agencia de cobranza, ¿no? Es una deuda de la cual no se tiene certeza sobre su origen o desde cuándo ha sido generada la deuda, ¿no? Eso no se ha acreditado. Tampoco se ha acreditado que el señor haya estado enfermo ni al momento de cesarse en el vínculo haya contraído una enfermedad, porque no se ha adjuntado ningún documento, no se ha adjuntado ninguna receta, nada que así lo acredite. Sobre el daño moral, como bien dijo el abogado del demandante, es un daño extrapatrimonial, donde obviamente se trata sobre la angustia, algún sufrimiento del trabajador, como dice, es inapreciable. Consideramos que el daño extrapatrimonial y el daño, la angustia que puede sentir cualquier persona es inapreciable. O sea, no se puede percibir en cierto momento, porque una persona le va por dentro. Pero a la vez de ser inapreciable, eso significa que sea improbable. O sea, por cualquier hecho que no esté bien o no me parezca correcto, o sea algo que está mal, significa que una persona me crea a mí daño moral. Obviamente, eso evidentemente no. Por eso la doctrina establece que sí hay formas de probar la existencia de un daño moral. Sí existe cómo probar con atenciones médicas, con problemas familiares, con cualquier tipo de otro problema que se pueda acreditar, o con cualquier tipo de indicio. Ahora, el demandante establece que el trabajador ha tenido que sacar a sus hijos del colegio y para ello adjunta certificados o constancias de matrícula. Eso quiere decir que el demandante dice, mis hijos no están matriculados en el colegio, sin embargo adjunta constancias y documentos de matrícula, que significa que sí están matriculados. El abogado hace un momento dijo que obviamente el demandante no tenía para pagar las mensualidades del colegio. Cuando presentó sus certificados de estudios, se trata de instituciones educativas, colegios nacionales, donde obviamente no hay ningún pago de matrícula. Entonces existe otra contradicción ahí. Y la contradicción que nos parece mucho más grande y mucho más grave es la pretendida por el demandante, que solicita que se le reponga en el trabajo porque se le ha vulnerado su derecho al trabajo, y el momento que se le repone, al día siguiente renuncia. Eso quiere decir que el demandante no tenía ninguna intención de volver al trabajo, que en realidad el daño que él supuestamente sufre o supuestamente ha percibido no está probado, y él ni siquiera lo pretende. Eso quiere decir que para él no ha habido ningún daño. Porque si para mí hay un daño, yo quiero reponerme, quiero volver al trabajo, me quedo en el trabajo, significa que yo necesito ese trabajo. Pero si yo no vuelvo al trabajo, significa que, 1, o ya tengo un trabajo y siempre lo he tenido, o 2, no me importa trabajar y simplemente estoy bien como estoy. Entonces, ese comportamiento como que no se condice con lo que el demandante alega, con los medios probatorios que adjunta, con los fundamentos que ha señalado en su demanda y con la argumentación que ha señalado su abogado hace minutos, ¿no? Finalmente, sobre el tema del lucro cesante, en caso que el juzgado determine la existencia de un daño por lucro cesante, pues así se ha resuelto, o en algunos casos que se ha percibido, donde existe responsabilidad por parte de la empresa, como puede ser culpa o dolo,
obviamente tiene que valorarse el monto que el demandante percibía como honorario al momento de su cese. Hemos adjuntado los documentos y se ha determinado que su último ingreso fue de 900 soles, el mes anterior fue 1.800 soles. Entonces, ese es el parámetro que debería seguirse si es que el demandante hubiera pretendido el pago de un lucro cesante. Pero para nosotros, si un lucro cesante significa lo que hubiera dejado de percibir, significa que todo ese momento él no ha tenido ningún trabajo, pero cuando lo reponen en el trabajo, eso quiere decir cuando nuevamente se le da la oportunidad de volver a tener un vínculo y generar un ingreso, el cual él alegado no ha tenido en todo este momento. Por eso está solicitando que se le pague y se le indemnice ese año, el año por el lucro cesante, por no haber percibido nada en ese momento. Entonces a nosotros nos parece contradictorio. O sea, está de más decir que es contradictorio y obviamente es por eso que nosotros objetamos y se propuso no ofrecer ninguna fórmula conciliatoria, ¿no? Porque el demandante debe explicar y debe probar el daño que según su demanda asciende a 500.000 soles y que para nosotros no ha existido y de haber existido nosotros no lo hemos generado de manera dolosa o culposa. Dígame, ¿cuánto era lo que percibía mensualmente antes de su cese? Él trabajaba bajo órdenes de servicio. Siendo prácticos, 1.800 soles era aproximadamente el ingreso que percibía en los últimos meses. ¿Qué servicio brindaba? No es materia de este tema, pero me gustaría saber qué. Brindaba servicios en la planta de gráficos, servicios serigráficos, tengo entendido. ¿Qué era el señor? ¿Tenía alguna capacitación? No, él era un proveedor. ¿Serigrafía? Sí, un proveedor externo, obviamente, como nosotros trabajamos con... el área de serigrafía. Claro. Estamos en Editora Perú, o sea, trabajamos con papelería, emitimos los diarios y, claro, y todos los materiales necesitan de repente algún tipo de serigrafiado y eso bajo ese servicio específico. ¿Habitualmente hace serigrafía Editora? Sí, pero obviamente... Es parte de su objeto social. Claro, obviamente, pero para lo que son los diarios, ¿no? Los diarios que son ¿Tiene personal permanente que hacía el mismo servicio que hacía el demandante? Permanente no, porque obviamente hay un servicio que es la serigrafía de los diarios, de los diarios, de los boletines y todo eso, pero las obras que realizan ahí están en los documentos de los órganos de servicio, son servicios específicos, son servicios distintos. Pero estas actividades sí los realiza Editora Perú. Pero no continuamente, es algo eventual. Por ejemplo, para sacar una memoria o para sacar un libro o algo que no es parte de su objeto social, que es permanente, que es la elaboración de los medios de los medios periodísticos, ¿no? Dígame, ¿Editora tiene en su organización un área de asesoría jurídica? Sí. ¿Emitió alguna opinión asesoría jurídica antes de disponer el cese o la extinción del vínculo del demandante? Tengo entendido que no. El área jurídica de ahora no es la misma área jurídica del 2011, ¿no? Y al verificar el legajo no se encuentra esa documentación. ¿Y ahora hacen eso? Si es que se va a tomar una decisión para cortar un contrato de cualquier tipo, ¿le piden opinión a asesoría jurídica? Normalmente así es, de repente así ha sucedido. Así debe ser, ¿no? Claro, así es ahora. Porque si una entidad tiene asesoría jurídica, asesoría debería emitir pues un informe para decir si la acción que se va a ejecutar, porque un gerente no sabe, pues, ¿no? Qué connotaciones puede tener una extinción de vínculo, ¿no? Pero ya eso va a después configurarse si hay dolo o hay culpa, ¿no es cierto? Y usted me dice que no hay antecedente alguno en la entidad. No, o sea, por eso nosotros señalamos en todo momento, ¿no? O sea, al momento en el que la persona que está en asesoría jurídica emitió la decisión de rescindirle algún tipo del contrato, lo hizo obviamente bajo todos los medios probatorios, bajo todos los documentos que sustentaban la existencia de una relación civil. Opinión? No, o sea, yo creo que sí debería estar, pero nosotros no la tenemos. O sea, hemos preguntado y hemos averiguado y no está. Bien, tenemos por expuesto los alegatos de ambas partes. El juzgado va a emitir el fallo oral en este caso. Voy a señalar brevemente los fundamentos de la decisión. El juzgado va a declarar fundada la demanda.
la defensa de la parte demandada se ha centrado puntualmente en el tema de que no concurriría en este caso el factor de atribución de la responsabilidad, y debemos señalar que el factor de atribución está ligado a la concurrencia, ya sea del dolo, la culpa inexcusable o la culpa leve, ¿no?, como determinante del daño que ha ocurrido, que en este caso es el despido, que ya está así determinado como arbitrario por el Tribunal Constitucional o en el proceso de amparo respectivo. La determinación si en este caso hubo o no culpa va a partir de un análisis respecto a las obligaciones que impone un contrato de trabajo. ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen las partes? No solo están vinculados con lo que se establece en el contrato de trabajo, sino también con lo que se establece en la legislación correspondiente que regula precisamente el contrato de trabajo. Si esto es así, la ley establece que en los casos en que se va a prescindir de los servicios de una persona, debe concurrir necesariamente una causa válida. Y atendiendo a que en este caso se ha establecido la existencia de vínculo laboral, necesariamente debía concurrir una causa justa de despido. Y este hecho, el no haber verificado este hecho por parte de la entidad demandada, pese a que es una entidad que cuenta con las posibilidades para poder hacer esta evaluación, no lo ha hecho. Entonces, ¿esto qué significa? Esto evidentemente a criterio del juzgador significa pues una culpa inexcusable. Por tanto, el juzgado sí va a considerar que en este caso se configuran todos los elementos de la responsabilidad civil. En cuanto a la cuantificación del importe de los daños que debe reconocerse, queda claro en este caso que se va a tomar en cuenta el importe de la retribución que se ha referido percibía el demandante de 1.800, que tampoco no ha sido objeto de cuestionamiento alguno en el escrito de contestación a la demanda, y sobre la base de ello se va a establecer el importe correspondiente realizando los cálculos pertinentes, y el importe se va a señalar en la sentencia escrita correspondiente. En cuanto a la indemnización por daño moral, atendiendo a que no hay aportaciones de mayores elementos, el juzgado va a establecer la base mínima que tiene como parámetro el juzgado respecto al otorgamiento de este beneficio. El juzgado considera que una indemnización por daño moral puede ser objeto de cuantificación según la acreditación de los daños que en efecto se hayan producido y cuáles son las connotaciones que estén vinculadas a este perjuicio de carácter moral. Al no existir en este caso, simplemente vamos a utilizar una tabla, una base mínima que el juzgado utiliza para todos los casos en forma uniforme. La sentencia escrita será notificada a las partes el día 26 del mes y año en curso a las 4:30 de la tarde. Quedan las partes notificadas con la fecha y hora señaladas para los efectos procesales correspondientes, con lo que concluye la presente audiencia.